¿Alguien me puede confirmar si se Todo escucha bien, bien? todo perfecto, muchas Perfecto, gracias. perfecto. Bueno, muy buenas tardes. Soy Tristán Pertiñé, director de la Fundación Pública Andaluza Centro de Estudios Andaluces, que es una fundación adscrita a la Consejería de Presidencia y Administración Pública e Interior de la Junta de Andalucía. Como sabrán, nuestra fundación tiene como objetivos fundamentales el fomento de la investigación científica y la generación de conocimientos sobre la realidad social, económica e histórica de Andalucía, con el objeto de contribuir positivamente a la toma de decisiones de las instituciones públicas y privadas que influyen en el desarrollo social, político, económico y cultural de nuestra comunidad autónoma. Les quiero dar hoy la bienvenida a este webinar del ciclo Aspectos psicológicos relacionados con la pandemia del COVID-19, que dedicamos a analizar los efectos relacionados con la dimensión emocional y la salud mental con el propósito de generar conocimiento relevante y de utilidad que contribuya a gestionar mejor esta crisis sin precedentes. Un ciclo que a lo largo de este desarrollo ha tratado distintos aspectos relacionados con la adaptación de las emergencias, el estrés y los efectos psicológicos del confinamiento, y que hasta la fecha ha contado con un importante seguimiento de asistentes con más de 600 inscritos de perfiles muy especializados tanto en psicología, medicina, enfermería, etcétera, y procedentes no solo de España, sino también de diversos países de Latinoamérica, a la cual a todos ellos les quiero dar las gracias por su interés. Hoy afrontamos la cuarta de las citas que tiene de estas conferencias, que tiene por título Teorías de la conspiración y COVID-19, de la mano del coordinador del ciclo y profesor titular de Psicología Clínica de la Universidad de Huelva, Francisco Revuelta. Pionero en España en abordar estudios en el campo de la psicología y de la salud, el profesor Revuelta ha compaginado a lo largo de su trayectoria académica la docencia en grado y posgrado con la investigación y la publicación científica. Director de la revista Análisis y Modificación de la Conducta, es miembro del Consejo de Redacción de varias revistas especializadas, entre otras International Journal of Clinical and Health Psychology. Además, me gustaría añadir que en el Centro de Estudios Andaluces tenemos la fortuna de contar con él como un miembro activo y participativo de nuestro patronato. En la conferencia de hoy, el profesor Revuelta pondrá el foco en las creencias falsas y las legas, esto es, la de los no expertos en una materia determinada. Estos expertos lo han estudiado tanto a nivel de conceptos generales como, por ejemplo, los concernientes a la salud, la enfermedad o el estrés, como de otros más concretos que tiene que ver con las enfermedades o trastornos específicos, como la hipertensión, diabetes o fibromialgia. En todos los casos, ha tratado de descubrir las visiones de los no expertos en temas como la definición de la etimología, los factores de riesgo, los síntomas o las consecuencias posibles de dichos trastornos y que pueden ser determinantes para los comportamientos de la salud y de riesgo. De manera similar, ha ahondado en los mitos científicos, entendidos como errores o falsedades, por ejemplo, el que afirma que solo utilizamos el 10% de nuestra capacidad cerebral, o en las teorías legas del sentido común elaborados por los no profesionales. Antes de dejarle con esta interesantísima ponencia, les quiero recordar que a partir de mañana la misma estará disponible en nuestro canal de YouTube. También, una vez que termine esta exposición, la exposición, se abrirá nuestro canal de chat para que puedan participar en el debate poniendo a través del chat sus preguntas o consideraciones. También se pueden suscribir, les invito a participar en nuestra página web, donde se podrán suscribir al ciclo completo de conferencias y también suscribirse a nuestro boletín de noticias. Muchas gracias a todos y tiene la palabra cuando quiera el profesor Revuelta. Sí, muy bien. Se me escucha ya a mí, igual que el señor gerente. Bien, en primer lugar, antes quiero reiterar mi agradecimiento al Centro de Estudios Andaluces por este ciclo de ponencia y de sesiones sobre el tema psicológico en relación con la pandemia que se viene sufriendo.
Y en segundo lugar, pues agradecer, por supuesto, a todos los que están asistiendo a ella, y no solamente de Andalucía o de España, sino de otros países, como él ha nombrado, de Chile, de México, de Argentina, de muchos, incluso de Estados Unidos y del Reino Unido. Así que, por tanto, para todos aquellos, pues mi agradecimiento más sincero, de verdad. Y bueno, vamos a empezar con el desarrollo de lo que hoy queremos hablar, que es teorías de la conspiración y COVID-19. Vamos a compartir la primera del conjunto de diapositivas que tenemos. Por favor, las diapositivas. Eso es. Bueno, antes de ir desarrollando el tema, me gustaría sencillamente mostrar los pasos que vamos a dar para que se ubique mejor lo que es el contenido de esta sesión. Y sí tengo que decir que, como ustedes verán, aparecen pues muchos apartados, pero todo se va a tocar sucintamente, pero que creo que es necesario para llegar a una mejor comprensión del fenómeno. Así que para este asunto de teorías, lo primero haremos una brevísima introducción. A continuación, conviene saber muy bien qué son las teorías de la conspiración y cómo distinguimos lo que es una conspiración real o cómo se pretende distinguir, aunque no siempre es fácil, dichas teorías de la conspiración con respecto a lo que es una conspiración real. Después entraremos, ¿cumplen alguna función? Pues sí, las cumplen y la vamos a ver qué papel juegan las teorías de la conspiración en los seres humanos y las sociedades. ¿Cuáles son las condiciones que favorecen la aparición de una teoría de la conspiración que surgen en base precisamente a unos contextos muy claros? Normalmente, ¿qué características tienen esas teorías de la conspiración? Si hay algunos patrones que sean comunes. A su vez entraremos en cómo se divulga, qué estructura tienen habitualmente, si tienen beneficios o no esas teorías de la conspiración, que es una especie de complemento de lo que anteriormente hemos dicho de qué función cumple. A continuación, las características de aquellas personas que creen en esas teorías, aunque después haremos algunos matices al respecto. ¿Cuáles son las teorías de la conspiración que se ha sacado en torno a las enfermedades? Y ya entramos directamente en lo que es la teoría de la conspiración más específica en relación con la aparición de esta nueva enfermedad, que es la COVID-19, para terminar con dos cosas. ¿Qué repercusiones puede tener el creerse esas teorías de la conspiración? ¿Y qué se puede hacer? Es decir, ¿qué tipo de recomendaciones y qué tipo de intervención son las que proceden cuando se dan este tipo de cosas? Bueno, pues vamos ahora ya con el segundo bloque. Vamos a compartir el segundo bloque de las diapositivas para ya ir desarrollando cada uno de sus puntos, ya digo, que sucintamente. Muy bien. Vale, teorías de la conspiración y COVID-19. Bueno, pues en primer lugar hay que decir que las teorías de la conspiración no es un fenómeno nuevo, ni mucho menos, aunque a veces pudiéramos pensar eso. Han existido a lo largo de muchísimo tiempo. Y la única o la gran diferencia entre el ayer y el hoy estriba precisamente en los medios de difusión que hoy podemos utilizar para cualquier cosa. Por ejemplo, pongo un ejemplo. En el siglo XVI, en Padua, en Italia, pues hubo una epidemia de peste bubónica y entonces aparecieron unos panfletos que aseguraba que la epidemia se debía a que había unos malvados que propagaban la enfermedad intencionadamente, deliberadamente, con ropas infectadas por un lado y con ungüentos venenosos que iban poniéndolo en las manijas de las puertas y en las aldabas también, ¿no? Obviamente en aquel tiempo utilizaban los panfletos porque era lo que había. Hoy, ¿qué se utilizan? Pues se utilizan preferentemente lo que son las redes sociales y cualquier otro medio que esté al alcance de cualquiera, pero sobre todo son las redes sociales lo que les hacen muchísimo más conocidas que en otras épocas. La segunda cuestión es que están muy extendidas, es decir, que esto no es de este país, del otro, de este continente o de esta cultura, sino que se ha visto que está muy extendida y que es un fenómeno universalmente utilizado y que además que es muy frecuente. Tanto es así que muchas veces cuando se hacen encuestas se percibe como hay una gran cantidad de personas que creen, por lo menos, al menos en alguna, ¿no? Y es normal, y eso puede tener también su explicación. ¿El por qué? Pues porque no todo el mundo somos expertos en una materia, y si somos expertos en alguna, a lo mejor es solamente en una parcela.
Con lo cual, ante aquellas cosas que no conocemos, que no somos profesionales, que no investigamos sobre ello, pues podemos caer en el hecho de creernos precisamente esas cosas que están circulando y que nos pueden seducir, porque a lo mejor tienen un cierto atractivo, un cierto interés, ¿eh? Así que, por tanto, cualquiera, el mismo que les habla, a lo mejor pues puede tener alguna que otra en algún momento determinado una teoría o creer en una teoría de la conspiración. No obstante, sí tenemos que poner remedio a ese tipo de cosas y después eso lo veremos al final. Es decir, que tenemos que evitar las teorías de la conspiración para porque tienen sus repercusiones. Por tanto, no es extraño que con el COVID-19 hayan aparecido las teorías de la conspiración, porque vemos que hay una cierta predisposición. Y entonces, por ejemplo, bueno, pues surgieron muy pronto el que fue un invento por China como un arma biológica, pero también se ha dado lo contrario, que también gobiernos occidentales pues también la habían promocionado, propagado esta enfermedad, porque era una manera de excusarse para introducir lo que era la coacción o la coartada para limitar las libertades y, entre otras cosas, en algunos casos se decía hasta para poder imponer la ley marcial, ¿no? Y una tercera cosa que hay que decir en esta introducción es que, bueno, tampoco, como todo el mundo o sabe, pues realmente no solamente abarca lo que es el campo de las enfermedades, sino que la hemos tenido y las hay en política, en medio ambiente, con los avances tecnológicos, que por cierto, una de las teorías de la conspiración en relación con la COVID-19 es el tema de la 5G, la tecnología de 5G, que después quizás podamos hablar de ellos, ¿no? En política, bueno, pues Estados Unidos, por ejemplo, pues el tema del asesinato de Kennedy ha tenido montones de teorías de la conspiración. Aquí en Europa, incluso en el ámbito ya más, digamos, rosa o de, bueno, en fin, más de revistas del corazón, el tema de la princesa Diana, igualmente, ¿no? En el tema del medio ambiente, bueno, pues se ha dicho que lo del cambio climático es una farsa, incluso se han acusado a lo que son los investigadores del cambio climático, que lo que buscaban era pues lograr financiación. Y lo mismo también se ha dicho sobre la fluoración del agua pública, etcétera, etcétera, ¿no? Es decir, que no es extraño, por tanto, que hayan surgido teorías de la conspiración en relación con el COVID-19. Bien. Bueno, pues dicho esto, ¿qué tenemos que hacer? Lo siguiente, pues ver un poco qué es eso de las teorías de la conspiración. Después iremos al cómo la diferenciamos de las reales, ¿no? La conspiración viene del latín conspirare, y fíjense ustedes, significa eso de respirar juntos, significa que normalmente las conspiraciones no se admiten como no sea un grupo de gente, o por lo menos más de uno, ¿no? Y ahí tenemos puesto en la diapositiva, pues, dos definiciones que se usan. A mí quizás la que más he visto y más repetida es la segunda, pero sí tengo que hacer algún tipo también de observación. La primera dice: las teorías de la conspiración son relatos de eventos, productos deliberados de unos pocos poderosos, independientemente de la evidencia. Y la segunda definición de Douglas y sus compañeros, que dicen: las teorías de la conspiración son explicaciones de acontecimientos importantes que suponen tramas o complots secretos de grupos poderosos y malévolos. Por tanto, si nos fijamos, porque más o menos casi todas están alrededor de estas dos que he puesto como ejemplo, hay una intencionalidad, es decir, que no es algo que surja al azar, se percibe maldad en ella y, por supuesto, son independientes de la evidencia, ¿no? ¿Qué función cumplen estas teorías de la conspiración? Bueno, pues antes de poner la diapositiva les diría algo, ¿no? Que es lo siguiente, ¿no? Al ser humano nos caracteriza el hecho de querer, por lo menos, tener respuestas a cosas que supuestamente nos parecen importantes o que nos parecen importantes, dicho con más rotundidad. Por eso nace precisamente la filosofía y de ahí poco a poco aparece la ciencia, ¿no? Pero no siempre la metodología científica o la argumentación filosófica está al alcance de todo el mundo. Y por eso nacen también en su día, en los albores de la humanidad, aparecen los mitos, esos mitos que explicaban pues cómo había nacido el mundo, cuál era el principio físico, etcétera, etcétera, de la Tierra, del universo, y tenían una función, y ahí ya entro poniendo la diapositiva, ¿no? Porque respondía a esa necesidad humana de conocer
de explicar los acontecimientos, especialmente, como ya he dicho, los importantes, y de darles sentido. Y eso de darles sentido es para nosotros crucial, para los seres humanos. No nos gusta estar, lo mismo que en un caos externo, tampoco en un caos interno, de no saber dónde estamos, qué somos, qué papel jugamos, etcétera, etcétera, ¿no? Entonces, a menudo incluso, eso sí, nos puede llevar a que unamos acontecimientos que aparece al principio que no están relacionados, pero buscamos el buscar, el dar sentido, a tratar de dar respuesta a los distintos inconvenientes, acontecimientos que nos van sucediendo en la vida y que vamos conociendo. Pero entonces, teniendo en cuenta esto que acabo de decir, ¿cuándo son los momentos o las condiciones que es más frecuente que aparezcan las teorías de la conspiración? Bueno, pues lo primero que hemos puesto ahí es lo de acontecimiento importante. Es decir, no surgen normalmente esas teorías ante cosas menores, sino acontecimientos que son de relevancia, que tienen relevancia tanto personal como social, ahí es donde pueden aparecer. Y esos acontecimientos, pues que vayan unidos a incertidumbre. Es decir, no saber qué es lo que pasa, no saber nada, no saber tampoco del futuro, es decir, ni siquiera lo inmediato, ni el por qué aparece ese o ha sucedido ese acontecimiento. También cuando se perciben amenazas, no es lo mismo algo que dice, bueno, ya estuvimos hablando aquí con el profesor Rodríguez Franco del tema de estrés, ¿no? Sí, yo estoy tan tranquilo porque no me va a pasar absolutamente nada, ¿no? Pero no, cuando aparecen amenazas es más propio que aparezcan estas teorías de la conspiración. También cuando tienen relevancia personal, por supuesto, o alcance a nivel personal. También cuando hay un escaso conocimiento del acontecimiento. También es algo que favorece la aparición de una teoría de la conspiración. Es decir, no se sabe muy bien por qué, que eso mismo ocurre con muchas otras cosas y también con la gravedad que tiene. Es decir, tiene repercusiones importantes. Y si nos fijamos, pues muchas de esas características que acabamos de nombrar se dan precisamente con la aparición de ese virus que al final lleva a la enfermedad que es el COVID-19. Así que, por tanto, no es ilógico que hayan aparecido esas teorías de la conspiración, pero sin embargo eso no quita que haya que dejarla, hay que intentar contrarrestarlas con lo que es la información más válida, la información científica, porque tiene después sus repercusiones, ¿no? ¿Cuáles son las características? Bueno, decía que bueno, lo decía al principio, que había que distinguir, porque a lo largo de la historia ha habido sus conspiraciones reales, y las habrá, y las habrá. Pero bueno, voy a nombrar algunas, ¿no? Por ejemplo, el caso Watergate, que era una conspiración real, el caso de Irán-Contra, el caso de Fries en Francia, que tuvo mucha repercusión en su momento, porque realmente habían justiciado a una persona, habían encarcelado a una persona, sencillamente por la conspiración contra los judíos, ¿no? Así que, por tanto, hay conspiraciones que son reales, ¿no? Sin embargo, están las otras que se llaman teorías de la conspiración y normalmente se utilizan con un sentido estigmatizado. Es decir, normalmente nadie que crea una teoría de la conspiración dice yo es que creo en una teoría de la conspiración, y muchas veces además se utilizan para desprestigiar o para, en fin, de eliminar en un debate argumentativo al otro que creen en ciertas cosas. Bueno, pues bien, como dice la diapositiva, la expresión teorías de la conspiración se reserva para explicaciones no probadas, que eso es crucial, de complots encubiertos y malignos. Pero eso no significa, como ya he dicho, que no existan otros complots que sean posibles y que realmente que se está haciendo a espaldo de lo que es la comunidad, la sociedad o el grupo al que va a afectar. Después, normalmente se limita a explicaciones de acontecimientos, como he dicho, dramáticos a gran escala, no para temas menores. Y hay una cuestión, hay algún autor que dice que, bueno, que si no existe una versión oficial difícilmente va a haber una teoría de la conspiración. Es decir, contradicen los relatos convencionales, los que son dominantes o los que son los oficiales. Es decir, son contrarios, van contracorriente de lo que habitualmente se denomina o se considera que es una teoría de la conspiración. Y son afirmaciones indemostrables. En definitiva, que aunque puedan tener elementos de verdad, su problema radica en la falta o en la dificultad que tiene para poder demostrarlos. Además, tienen algo que es una ventaja, juegan con una ventaja, pues que
ofrecen una explicación normalmente que es simple y comprensible. Y como ya he dicho, ante realidades que son complejas y como ya he dicho anteriormente, y es que si queremos dar sentido a las cosas que nos van ocurriendo y tenemos una explicación que no es fácil de comprender y además en poco tiempo, bueno, pues realmente tiene ahí un atractivo bastante grande, ¿no? Y más cosas en relación con eso, pues que además ofrecen una cosmovisión que es de diseño. Me explico, que las cosas, según las teorías de la conspiración, no surgen al azar, sino que surgen porque hay un plan preparado para que eso suceda, ¿no? Teniendo en cuenta esas características, y ya que aquí estamos tratando del tema de la COVID-19, podríamos utilizar como ejemplo lo siguiente. Es decir, realmente hubo una conspiración en China al principio, porque cuando el médico Li Wenliang, que al final, lamentablemente, tristemente, pues falleció, y que le dijo a algunos compañeros lo que estaba sucediendo, ese virus nuevo, pues resulta que las autoridades chinas trataron de ocultar totalmente aquello, e incluso lo llevaron a la policía, lo forzaron a escribir un documento en el que decía que estaba difundiendo falsas noticias. No solamente fue él, me parece que fueron por lo menos hasta 7 profesionales más, y ahí sí hubo realmente una conspiración. Ahora, pensar, como dice una ex senadora australiana del Partido Liberal, dice que es una parte de un plan del gobierno chino para reducir la carga de atención del Estado mediante el sacrificio de personas, eso, pues la verdad que eso se ve que no, es decir, es decir, que hay que distinguir el tema de lo que es una conspiración de real de esas otras formulaciones en las cuales hay una serie de componentes, como ya he dicho, de intencionalidad, de grupos secretos, de complot, de tramas, y que tienen esos fines, porque realmente eso marca una gran diferencia entre una cosa y otra. Aparte, bueno, de la dificultad que ya he dicho que tienen este tipo de formulaciones de poder comprobarse. Pero, como he comentado antes, las teorías de la conspiración pues tienen también una serie de beneficios. ¿Cuáles son? Brindan consuelo, porque nos dejan tranquilos. Es decir, ya si yo creo que realmente me creo una teoría de la conspiración, por ejemplo, eso de que es un plan que es del gobierno chino, etcétera, etcétera, bueno, puede ser desagradable, puede que no me guste, pero por lo menos esa parte que se refiere a una pregunta que yo me formulo, ¿esto por qué ha sucedido? La tengo ya resuelta. Me creo eso y en cierta manera pues resulta que yo me da un consuelo en definitiva, ¿no? Pero también es verdad que se convierte, y eso hay personas que este tipo de cosas le van, es decir, llegan a convertirse en lo que ha llegado a denominarse en más de una ocasión religiones laicas. No es solamente la teoría de la conspiración, eso puede pasar con cualquier otro tipo de cosas. Hay quien incluso, he visto por ahí libros en el que habla de cuando el fútbol se toma como una religión laica también. Claro, eso tiene ventajas e inconvenientes, porque tienes otros creyentes, y entonces eso produce cohesión con ese grupo, y te encuentras integrado con otra gente. Pero también tiene otro beneficio, es que bueno, te puede dar una sensación de ser una persona especial, porque eres capaz de ver una verdad que está oculta a los demás, y no por nada. Bueno, eso cognitivamente, eso refuerza, y entonces si además hay gente que tiene necesidad de sentirse un poco como único, es decir, como que se destaca, que tiene esa idea diferente de lo que tienen otros, bueno, pues eso a veces puede resultar reforzante, ¿no? Así que además tiene el hecho de que compensa, como dice ahí, la sensación de no tener control. Cuando se habló del tema del estrés, no en la última, sino en el anterior webinar, una de las cosas que salió a la palestra fue precisamente el que cuando no tenemos sensación de control de cualquier acontecimiento, nos sentimos más estresantes. Por tanto, eso también es un beneficio cuando se termina creyendo cualquier teoría de la conspiración. ¿Y cuál es la estructura de estas teorías? Bueno, pues vamos a ver. Se utiliza un estilo retórico para persuadir, para conmover, etcétera, etcétera. Y además se da importancia a las supuestas fuentes autorizadas, o a quien se nombra, ¿no? Así, por ejemplo, se dicen cosas fulano de tal, ¿no? Y a lo mejor resulta que alguna que otra vez fulano de tal, que es profesor, que es investigador y de tal, a lo mejor es una identidad
bueno, que o no existe o bien que se ha utilizado, digamos, inadecuadamente o que se ha suplantado la identidad de una persona para decir ese tipo de cosas, ¿no? Otra de las cosas es que muchas veces pues, se utilizan expresiones poco concretas y a menudo vagas, ¿no? Por ejemplo, el decir una investigación y se nombra a una universidad que se considera prestigiosa, supongamos, de Harvard, ¿no? Supongamos. Bueno, ¿qué sucede? Que con eso, ¿a dónde se llega? ¿Cuántas investigaciones hacen Harvard? Pues se hacen muchas, ¿no? Entonces, a ver cómo se localiza eso, ¿no? Pero decir que se ha hecho una investigación en Harvard y que se concluye tal cosa, pues, eso genera un mayor atractivo. Por tanto, eso es frecuente que a veces se diga, ¿no? Y otra de las cosas es que se dejan preguntas al aire, ¿eh? Es decir, de una manera capciosa. Así se pregunta, pero no se responde si no lo dejan. Y, por ejemplo, pues dejan incógnitas, como por ejemplo, dice, si las vacunas son tan seguras, ¿cómo se explica entonces el que en el aumento de la enfermedad X en el país cuando se recibió las vacunas? Bueno, la razón de una cosa así son muy diversas. Puede ser la coincidencia, el azar está ahí. Es decir, el que dos fenómenos aparezcan a la vez no significa que uno sea causa de otra. Eso se llama asociación o correlación. No necesariamente es causa-efecto, ¿no? Bueno, pues ese tipo de cosas son normalmente utilizadas cuando se lanzan las teorías de la conspiración. ¿Y qué características tienen las personas? Bueno, aquí sí quería hacer la siguiente matización, que no vayamos a caer en la falacia llamada ecológica. ¿A qué me refiero con eso? Pues que si efectivamente aparece una asociación, no significa que todo el mundo que tenga lo que salga, pues resulta que se pueden incluir dentro de personas con teoría de la conspiración o que tengan los problemas que tienen. Voy a poner un ejemplo y así quizás me explique mejor, ¿no? Supongamos, se sabe que el comportamiento antisocial pues se produce con mayor frecuencia en edades más jóvenes y con el paso del tiempo va disminuyendo. Pero pensar o sacar la conclusión de que ya todos los jóvenes tienen comportamientos antisociales sería una auténtica barbaridad. Bueno, pues lo mismo quiero decir con los detalles y las cosas que se han encontrado en los distintos estudios, ¿no? Bien, pues las características que se han encontrado es necesidad de sentirse únicos. Pero cuidado, no significa que todo el mundo se sienta único, vuelvo a repetirlo, bueno, realmente tenga que ser una persona totalmente vulnerable a lo que es las teorías de la conspiración. Además, bueno, pues compensa las teorías de la conspiración que precisamente fortalece la sensación de sentirse especial, por eso que decíamos antes de que se es capaz de ver una verdad que otra gente no la ve, ¿no? Otra de las características es que habitualmente, sobre todo los que ya son creyentes, porque antes he comentado al principio que casi todos podemos tener alguna, no digo que seamos todos, pero algunos, podemos todos, o sea, que todos somos vulnerables a poder tener alguna, es que quien cree en una, normalmente suelen tener, los que son más creyentes de una, pues suelen tener más teoría, creer en más teoría de la conspiración, e incluso siendo contrarias o contradictorias, mejor dicha, o excluyentes unas de otras. Así que normalmente la gente que tienen más de una habitualmente, ¿no? Pero hay otro tipo de resultados. Ay, por cierto, las personas también, creo que lo tengo en la siguiente diapositiva, las personas que son más maquiavélicas, es decir, personas que, bueno, pues resulta que tienen más doblez, más astucia, en fin, cosas de ese tipo, pues son también más propensas. Y hay estudios curiosos en los cuales se ve como el personal de Wall Street, por ejemplo, y también periodistas y también políticos, pues han salido con una mayor propensión a las teorías de la conspiración. Y la explicación que se ha dado es más o menos que bueno, ellos también están más dispuestos a participar realmente en ella. Pero bueno, insisto, lo dicho, no significa que todos los periodistas pues sean de esa forma, o todos los políticos, o todas las personas que estén trabajando en Wall Street, por ejemplo, ¿no? Bien, pero después hay otros temas, hay otras dimensiones que tienen que ver ya con la situación de las personas en la sociedad, ¿no? Incluso que no sé si lo tendré puesto más adelante, sí, está más adelante, perdedores, ¿no? Con el papel que se juega dentro de la sociedad. Se ha visto que las minorías, las personas que están pertenecientes a minorías de cualquier tipo, pues resulta que tienen una mayor propensión. Igualmente las personas con bajos niveles educativos y personas que han perdido, es decir, que bueno, tienen frustraciones
que resulta que no han podido desarrollarse como ellos hubieran deseado dentro de la sociedad, ¿no? Así, el sentirse con esa sensación de ser desfavorecido o víctima de procesos sociales, pues entonces eso favorece. ¿Por qué? Porque las personas buscamos darle explicación a lo que nos está ocurriendo, ¿no? Y esa atribución de desgracia a los demás genera desconfianza y paranoia, no en el sentido psicopatológico del trastorno mental de la paranoia, sino esa pensar que nos están persiguiendo o que hay algo que, bueno, que nos perjudica, que va como quien dice detrás de nosotros, aumenta la probabilidad de que nosotros tengamos una mayor propensión a las teorías de la conspiración. Pero hay más cosas, ha correlacionado, por ejemplo, con un mayor uso de la medicina alternativa, la gente que cree en estas teorías, con una mayor necesidad de preservar las creencias frente a la incertidumbre que tiene la vida actual, la angustia, la exclusión social y la disminución del pensamiento analítico, que eso lo dejaremos para el final. Y también se han hecho algunas investigaciones al respecto en cuanto al tema de las predisposiciones políticas. Y se ha visto que los extremos, tanto sean de izquierda como que sean de derecha, pues también van más en la línea de creer en las teorías de la conspiración. Y también el apego partidista, cuando alguien es, digamos, muy poco crítico con su propio partido. Y además también es normal, es decir, que se produzca este tipo de cosas, porque se desconfía más de los que pertenecen a otras opciones políticas. Por tanto, a nivel político, pues parece ser que las personas más extremistas políticamente también tienen más tendencia a creer en las teorías de la conspiración. Pues bien, dicho este preámbulo, y no quiero extenderme mucho más, vamos a entrar ya a lo que es el tema de las enfermedades y las teorías de la conspiración, pero creía que era necesario hacer primero este planteamiento inicial, ¿no? Bueno, con enfermedades también han salido muchas teorías de la conspiración. ¿Y por qué? Pues, bueno, pues sencillamente porque cuando tenemos algún problema, como hay modelos ya del sentido común desarrollados en psicología de la salud, efectivamente nos preguntamos qué es lo que nos pasa, qué consecuencias tienen, ¿no? Claro, si la enfermedad además resulta que es grave, si se conoce poco o nada de ella, ¿no? Que además resulta que es peligrosa o grave, o se hace epidémica, pues es, digamos, un caldo de cultivo más preparado para que se crea, ¿no? Y, por ejemplo, yo creo que esto lo conoce casi todo el mundo, ¿no? Que se decía que la vacuna, producían las vacunas causaban autismo, por ejemplo, ¿no? Eso, la triple vírica, ¿no? Y entonces, bueno, esa era una teoría de la conspiración. O que, por ejemplo, con el tema del cáncer, que los gobiernos estaban impidiendo que se conocieran curas naturales para el cáncer debido a la presión de las farmacéuticas, ¿no? Por ejemplo, con el tema del cáncer. También ya en su día, por ejemplo, en la gripe española, pues en Estados Unidos más o menos se dijo que la gripe que se estaba allí desarrollando y como ya sabéis que murieron muchísima gente, pues que eso era la consecuencia de una industria farmacéutica curiosamente alemana. Claro, estamos hablando de una época que estaba alrededor estaba la Primera Guerra Mundial, ¿no? Y entonces creo que era Bayer, si mal no recuerdo, ¿no? Y que la gripe, bueno, que esa enfermedad estaba producida por una industria farmacéutica. Pero también más actualmente, pues por ejemplo con la gripe porcina, ¿no? Decía que hubo quien dijo bueno, en Estados Unidos concretamente, que la gripe porcina, pues resulta que eran que los inmigrantes mexicanos pues venían como armas de guerras bacteriológicas ambulantes y que entonces, bueno, pues se estaban utilizando para combatir o para derrotar a Estados Unidos. Es decir, que con las enfermedades ha habido muchas, que no voy a nombrarlas todas. Por ejemplo, con el SIDA ha habido muchísimas. Por ejemplo, se dijo al principio que así se estaba utilizando con la excusa de vacunar también con determinado tipo de enfermedades para acabar con la población de personas que son homosexuales. También se dijo más o menos una cosa similar con personas que eran de raza negra o afroamericanos, como dicen allí. Así que, o sea que por tanto, y se implicaba a la CIA, al gobierno norteamericano, en fin, muchísimas más cosas. Quiero decir con esto que en definitiva con las enfermedades, con el Zika también, se han dicho muchas cosas como por ejemplo que había una empresa
que había británica de biotecnología, que había creado unos mosquitos modificados genéticamente para convertir en dengue, pero que estaba produciendo eso. Y muchas veces además se dice que se quiere reducir la población mundial para dos cosas: para implantar un gobierno mundial, por un lado, y que entonces también para reducir la población mundial. Y por tanto, las personas más pobres, las personas, entre comillas, por supuesto, lo voy a decir, las personas menos válidas, que lo cual es mentira absolutamente, ¿no? Pero que, bueno, pues que no tuvieran hijos y cosas así por el estilo, ¿no? Así que, por tanto, el que haya surgido, ya digo, con el COVID-19, pues no es nada extraño, ¿no? Sí es verdad también que cuando se da poca información, no es transparente la política que se sigue, pues resulta que, bueno, pues que aparecen más teorías de la confirmación. Y ya vamos terminando. Pero vamos, esto tampoco es nuevo. Por ejemplo, un autor francés que es Jean Delimot, pues, por ejemplo, cuenta como en el siglo XIV y XVIII las autoridades, pues resulta que cuando llegaba la peste procuraban ocultarla totalmente porque justificaban que así no querían sembrar el pánico y no perjudicar a la economía. Y como también en el siglo XVII los magistrados de Metz en Francia, pues resulta que querían que la gente se divirtiera, que hubiera mucho regocijo público para que la gente no prestara atención al tema, ¿no? Y no querían decirle la verdad, ¿no? Pero bueno, con esta pandemia que hemos tenido, ha habido algún ministro que ha dicho que solo se podían divulgar cosas que no crearan inquietud en la sociedad, ¿no? Así que bueno, ahí lo dejo dicho y eso, ¿no? Bien, así que por tanto tenemos una situación que favorece la aparición de teorías de la conspiración, una serie de características para el COVID-19, ¿no? ¿Y por qué? Bueno, pues porque contiene una serie de elementos, del COVID-19 que son claves para esta cuestión. Primero porque es una cosa aterradora la COVID-19 para muchas personas, para quién no va a ser, ¿no? En su mayoría para casi todo el mundo. Después porque no es fácil de entender. Si alguien coge cualquier tema de virus, de cualquier libro de virus, como no sea un libro de divulgación y escrito muy clarito, la verdad que hay que ser un buen especialista para entender muchas cosas, ¿no? Después porque todavía se desconoce su origen y la evolución del problema. Y después, porque quiera que no, se han tomado medidas que coartan las libertades y somos muchas las sociedades que ya muy metido en nuestro organismo, en nuestra mente, el tema del derecho a la libertad, ¿no? Así que, por tanto, tenemos que eso, ¿no? Que se produce una serie de condiciones que la favorecen, ¿no? Las teorías de la conspiración en relación con el COVID-19, bueno, pues hay quien las ha agrupado, Horsey concretamente, este autor, en un texto del año pasado, ¿no? En tres grupos, ¿no? Por ejemplo, el grupo 1, que sería el virus, fue creado por un grupo poderoso para avanzar en su agenda malévola. Y entonces ahí pues, podemos poner ejemplo lo de si ha sido el gobierno chino el que ha creado el virus, pero cuidado, que los chinos también lo dicen al contrario, es decir, que esto es del gobierno estadounidense. O el tema de la tecnología 5G, que es como una especie que forma parte de una agenda oculta para reducir la población, que eso aparece muchísimas veces, y forzando la vacunación masiva y a través de eso facilitar también un nuevo orden mundial, eso es una figura que aparece con bastante asiduidad. Y también está el tema de las estelas químicas, de pensar que nos están fumigando con aviones y que se lanzan una serie de productos que también van buscando, entre otras cosas, eso, de reducir la natalidad y de que haya mucha menos gente para que sea mucho más manejable. El segundo grupo dice que hay teorías de la conspiración que lo que dice que la crisis se está exagerando en interés de un grupo poderoso. Así, por ejemplo, dice que, por ejemplo, hay quienes dicen que esto se está exagerando realmente la problemática de la COVID-19 porque eso le permite a los gobiernos el coger y el poder establecer medidas. Incluso algunos han llegado a decir que lo que persiguen es establecer una ley marcial, es decir, con el ejército, vamos, absolutamente militar, pero que nos coartan en nuestras libertades, en poder hacer lo que queramos, en ir de un sitio a otro, etcétera, etcétera. Y el tercero es el razonamiento inverso, que dice que unas teorías de la conspiración que dicen que es todo lo contrario,
que la crisis se minimiza en interés de un grupo poderoso. Por ejemplo, que tanto los gobiernos como los funcionarios que tienen que ver con el tema de la salud, pues subestiman y subinforman, o infrainforman, mejor dicho, deliberadamente el alcance de la crisis con el fin de evitar el pánico o de apuntalar la economía, ¿no? Y entonces, por tanto, eso es así. Ahora, todo este tipo de teorías de la conspiración que se han producido con el COVID, ¿tienen repercusiones? Bueno, pues sí tienen repercusiones. Porque las teorías de la conspiración sobrepasan lo que es lo meramente anecdótico por sus posibles repercusiones negativas, ¿no? En el caso de la COVID-19, por ejemplo, pues que en el caso que he comentado antes de las estelas químicas, bueno, pues resulta que alguien cree que nos están fumigando, en lugar de ventilar las salas donde esté o de los sitios, ir a los sitios que están suficientemente ventilados, es al contrario, porque no quiere verse fumigada, ¿no? Y también porque no se siguen las recomendaciones de seguridad que son las más idóneas y adecuadas para poder evitar al máximo posible lo que es el contagio del SARS-CoV-2 que lleva a la COVID-19, ¿no? Otra de las cosas, de las repercusiones, es que el pensamiento conspirativo, en algunos casos, no siempre, indudablemente, puede conducir a un comportamiento antisocial. Por ejemplo, aquí en España, pues resulta que no hace mucho salió una noticia de un acoso que estaba sufriendo una empresa que se dedicaba a hacer escenarios para las series de televisión, para las películas, en la que decían que la COVID no existe y que los hospitales son mentiras y que lo han montado esta empresa y estaban ya recibiendo bastantes amenazas, ¿no? Así que, por tanto, pueden llevar en algunos casos cuando alguien, bueno, dice, pues el fulanito está diciendo algo que es mentira, ¿no? Por parte de los teóricos de la conspiración, puede llevar a esto, ¿no? Y además involucran estas personas así, con este tipo ya de creencias tan fuertes, tan fuertemente arraigadas, es que llevan a que ya casi todos los medios de comunicación, universidades, la política, están involucrados en esa trama que tiene esos objetivos. Todo al final se puede convertir en una conspiración, ¿no? Bien. Normalmente las personas que sospechan de la ciencia tienen más probabilidad y también entonces son personas que tienen menos comportamiento de salud y tienen más comportamiento de riesgo, ¿no? Y estar expuesto también a las teorías de la conspiración pueden alterar actitudes políticas, incluso sin darnos cuenta, porque el bombardeo continuo de cierto tipo de ideas puede hacer que nos volvamos, en ese sentido, más extremistas. Y por último, bueno, pues decir, como dicen Bartlett y Miller, que pueden llevar a un extremismo político. Para terminar, lo último, ¿no? Hemos podido comprobar, o se comprueba fácilmente, que los avances científicos y la mayor educación formal no han frenado la aparición, ¿no? Por lo que decía antes, porque no todo el mundo somos expertos en todo y si lo somos en algo, posiblemente sea una parcelita y muy pequeña, ¿no? Bien. El gran problema que tienen las teorías de la conspiración es que una vez que se ha asumido, una vez que la persona ya cree en ella y se convierte en un firme creyente de ello, es que, bueno, pues que quitarla no es tan fácil. Se puede hacer a nivel individual, con terapias y tal, pero a nivel grupal, a nivel de, sobre todo comunitario, mejor dicho, cuesta muy difícil. Se arraigan grandemente. Así que, por tanto, lo mejor es hacer prevención, ¿no? En cuanto a la gente que son líderes en cualquier campo, sea de la política, sea de la ciencia, no pueden jugar a decir determinado tipo de cosas porque tienen un efecto sobre el resto de la sociedad. Así que, por tanto, aquellos que hablan y que se dirigen normalmente a la sociedad, sobre todo los políticos, tienen que tener mucho cuidado con aquellas cosas que dicen, ¿no? Por ejemplo, yo he nombrado antes a esa ex senadora australiana del liberal, Bronwyn Bichoff se llamaba, y decía, bueno, pues concretamente que con los chinos, pues había la comunidad china, con los no productivos también querían eliminarlo, que después, en segundo lugar, exportar también a Occidente el virus para desestabilizar a países de Occidente y que después también, lanzar a Occidente a la recesión económica, ¿no? Entonces, es conveniente varias cosas que vienen a continuación. La primera es
y con esto finalizo, que hay que fomentar un escepticismo saludable ante los relatos que vamos escuchando. Cuidado con no tener un escepticismo crónico, que ya no nos creamos absolutamente nada, ¿no? Tenemos que tener un escepticismo saludable para tener un pensamiento crítico, es decir, aquellas cosas que no son demostradas o que no se pueden demostrar, pues habrá que ponerla en solfa antes de creérsela. En segundo lugar, conviene que se divulgue y que haya una cultura científica general para que se sepa cómo funciona la ciencia, cómo se avanza, cómo son los pasos que hay que dar dentro de ella, y para saber efectivamente cuando nos digan algo, pues saber cómo poder contrarrestar ante ese tipo de afirmaciones que nos lleguen. Y lo último que a mí me parece importante, y que ya Sócrates ya hablaba de ese tipo de cosas, ¿no? Tener un pensamiento crítico y un pensamiento analítico. Es decir, el pensamiento crítico para basarse sobre todo en el tema de que las cosas se tienen que demostrar, y pensamiento analítico para ir, entre comillas, desguazando cada parte de cualquier cosa, ver en qué medida es demostrable, buscar las evidencias para al final llegar a una conclusión que sea la más adecuada, la más idónea en relación con los datos científicos que actualmente tiene. Con esto finalizo y ya, bueno, empezarán me imagino, en el chat las preguntas y ya ahondaremos en algunas otras cosas. Muchas gracias. Muchísimas gracias, profesor Revuelta. Interesantísima y muy ilustrativa esta ponencia, esta conferencia. La verdad, me había preparado un par de preguntas que intentaré después hacer, pero se están amontonando las preguntas en el chat. Voy a intentar darle curso para no dejarlas ahí, ir comentándolas sobre la marcha. Bueno, Miguel nos pregunta, dice, muchas gracias por la ponencia. Una cuestión, los científicos ven claro en uno de los aspectos más cuestionados, que el origen del COVID es artificial. ¿Qué aspectos considera claves para que la balanza se incline por la ciencia o por la creencia respecto de lo que es el origen del COVID? Bien, vamos a ver. Solamente hay un artículo que lo publicó una oftalmóloga, no una viróloga, que actualmente me parece que está en Estados Unidos, de la Universidad de Hong Kong, Lin Yang, que hablaba de que el virus estaba creado en un laboratorio, ¿no? Sin embargo, hay que decir varias cosas, ¿no? Primero, que no se trata de una revista científica, lo primero. Es decir, que la ha publicado en una web de una organización, que no ha tenido revisión por pares. Que los artículos que cita, ninguno da una prueba porque son artículos de preprint o de fuentes similares o de publicaciones científicas, ¿no? Por otro lado, la revista Lancet, bueno, pues muchísimos investigadores que han trabajado en este asunto, pues resulta que han dicho que no, que efectivamente cuando se ha secuenciado el genoma del virus hay una parte que hoy por hoy, pues realmente no puede hacerse de una manera en un laboratorio, sino que tiene que tener su origen en la naturaleza, que es animal, ¿no? Me parece que son 58.000 veces que se ha aislado el virus para la secuenciación de su genoma, ¿no? Y que yo sepa, no sé si habrá alguno más, ¿no? Pero que yo sepa, solamente hay uno, ¿no? La virología y también el campo de la inmunología son campos que necesitan de una enorme especialización. Entonces, si tantísimos investigadores te dicen que efectivamente que el virus es de origen animal, sino que no parte de eso, de un laboratorio, indudablemente es eso. Pero además hay dos cosas también, hay algunas cosas que también hacen sospechar, porque resulta que esa asociación a la que yo me he referido, resulta que parte de una fundación de Steve Barnum, me parece que es un asesor, era un ex asesor del presidente Donald Trump, que ya sabemos que lanzó más de una teoría de la conspiración y más de una fake news de noticias falseadas. Muy bien, muchas gracias. José Eduardo García comenta y dice, bueno, hay autores que señalan que estamos inmersos en una cultura de la superficialidad, que fomenta lo mítico, la respuesta emotiva frente a lo racional y una pérdida del sentido de la realidad.
Es preocupante que seamos poco resilientes y adaptativos ante el choque con nuestros límites biofísicos. Y María Teresa Vázquez comenta, pregunta, dice, creo que existe una relación de interés pseudosocial entre las ideologías del líder de la nación y las teorías de las ideas de la cooperación. Véase ejemplos como Trump, Maduro. ¿Qué opina al respecto? Vamos a ver, en relación con la primera parte de las dos preguntas, ¿no? De las dos intervenciones. Realmente una de las cosas que se vienen, digamos, poniendo sobre la mesa es que la sociedad se ha constituido como una sociedad enormemente emocional y abandonando lo que es la racionalidad. Hay autores que dicen hay que volver actualizando a lo que era el espíritu de la Ilustración. Y es cierto. Es decir, cada vez las cosas no es por lo que conviene racionalmente, sino por lo que uno siente. Claro, lo de los sentimientos está muy bien, pero para nuestra vida personal, para nuestras relaciones personales. Pero para otro tipo de cosas hay que utilizar indudablemente el aspecto racional que tenemos los humanos. De hecho, cuando se creó esa palabra en el idioma inglés, que después también ya la venimos utilizando en el idioma español, que es la de la posverdad, ¿qué nos decían? Bueno, pues que la posverdad era que ya la verdad ya no se basaba en lo que eran fundamentos racionales, científicos, de evidencia, de empirismo, no, sino en aspectos emocionales. Eso tiene un peligro. Eso tiene el peligro, obviamente, de que, claro, cada uno siente como quiere, cada uno se emociona como quiere y podemos tener entonces no una verdad y se cae, sino muchísima, y se cae en un relativismo. Y es cierto que para ciertas cosas puede ser algunas cuestiones relativas, pero todo relativo en la vida en absoluto. Entonces, en la cuestión que estamos tratando, que son las teorías de la conspiración, a lo que hay que apelar no lo que uno cree y ya por eso es sencillamente válido, no. Hay que ver qué nos dice la ciencia. Ahora, eso sí, está claro, hay que hacer buena ciencia, buena investigación, muy riguroso metodológicamente. Y también saber, por parte de los legos en la materia, es saber concretamente que la ciencia avanza sistemáticamente paso a paso, que al principio no lo sabe todo. Entonces, a veces, entre los científicos, y es normal, se producen discusiones, y es normal, hasta que la evidencia va demostrando si uno lleva la razón o la lleva el otro. Y cuidado, en buen espíritu científico, todos, indudablemente tenemos que aceptar cuando vemos o cuando observamos que hay evidencia en contra de lo que nosotros pensamos. No hay, bueno, son muchos los autores o mucha la gente que se han puesto a investigar con una hipótesis determinada, no se le ha confirmado y dice, pues esto no es como yo lo pensaba. Así que hay que tener esa flexibilidad de cambio de opinión. Por lo tanto, yo creo que indudablemente, insisto, las emociones están muy bien, los sentimientos están muy bien, pero indudablemente para ciertos aspectos como esto de la teoría de la conspiración, no es la emoción ni los sentimientos lo que hay que poner sobre la mesa y con los cuales hay que juzgar la validez de una formulación. En cuanto al tema, bueno, ahí entraremos ya en el tema de la política. Ahí entraremos en la política, pero es que, claro, los populismos que se han extendido por muchos países, y lo tenemos tanto de un signo político como de otro, pues vemos que los populismos hacen uso precisamente de las teorías de la conspiración y de las cosas que son pseudosociales, como dice aquí María Teresa Vázquez, y todo lo que sea, lo que les venga bien. Y por eso se lanzan muchas veces mensajes que son contrarios absolutamente a la razón o a la evidencia, ¿no? No me acuerdo qué periódico fue o qué periódico fue estadounidense que hizo una contabilización de todos aquellos bulos que había lanzado el presidente Trump, ¿no? Bueno, en fin, pues obviamente, ya digo, los que son los movimientos populistas utilizan para su beneficio este tipo de formulaciones que son conspirativas, pero en el sentido ese que hemos hablado de teoría de la conspiración. No escucho, pero bueno. No, que llueven, decía que llueven las felicitaciones por la ponencia, por la magnífica ponencia. Me llama la atención que en un momento precisamente en la que estamos en el mayor nivel de desarrollo científico y donde la ciencia prácticamente es todo un argumento de autoridad frente a cualquier otra cuestión, precisamente caigamos gracias a los relativismos en el desconcierto, ¿no? En esa necesidad de creer en verdades alternativas. Pero bueno, comentaba Luis Rodríguez respecto al tema de
su pregunta estaba orientada a indicar su opinión en grado de la salud cognitiva de los conspiradores. Y Raúl Quevedo Blasco indica, ¿qué opina sobre la posible relación entre las teorías de conspiración y la salud mental? Bueno, vamos a con respecto a esto decir lo siguiente, ¿no? Hombre, cualquiera que pueda tener un trastorno, en fin, es como cierta vez que leí una noticia de una persona en Francia que trabajaba en correo y resulta que esta persona, en fin, tenía un trastorno de carácter esquizofrénico, pero un buen día le dio el brote y dijo, yo soy la encarnación de Jesucristo, ¿no? Bueno, pues eso, pues bueno, está ahí, es una persona con un trastorno, ¿no? Pero su cuñado, que era muy aguililla, resulta que tomó nota de aquello y creó una secta religiosa. Y resulta que a todos aquellos que se hicieron adeptos a la secta religiosa, pues daban una parte, un porcentaje del sueldo bruto además, no del neto, sino del sueldo bruto, ¿no? Claro, puede ser que a lo mejor alguien diga algo con una mala salud cognitiva, e indudablemente, pues ahí está y ya está, ¿no? Pero el tema es que hay gente que lo toma. Pero sí hay que tener presente que hay gente que toman eso para su beneficio personal y algunos porque son muy rentables, ¿no? Por ejemplo, con el tema del nuevo orden mundial, pues un evangelista en Estados Unidos, bueno, pues resulta que hablaba de unas conspiraciones que son, vamos, absolutamente de carácter lo más fantástica del mundo, ¿no? Y, por ejemplo, una de las teorías de la conspiración que más se han dicho con las enfermedades, como por ejemplo el tema del autismo, ¿no? Que resulta que la triple vírica producía autismo, Wakefield, bueno, lo echaron del colegio de médicos de Londres y se tuvo que ir a los Estados Unidos, pero con el paso del tiempo, pues se descubrió cómo Wakefield pues, estaba en relación con un bufete de abogados y a la vez con algunas asociaciones, de padres de niños autistas que lo que hacían era precisamente fomentar eso, una vez que habían publicado en Lancet, que después lo retiró Lancet de la publicación diciendo que las vacunas producían el autismo, pues resulta que con ese bufete y lo que hacían continuamente pedir, denunciar y pedir indemnizaciones, por lo cual estaba haciendo muy buen negocio, ¿no? Otras veces, pues resulta que esas teorías de conspiración, pues obviamente lo que tienen son réditos políticos. Y entonces, bueno, pues se utilizan, ¿no? Y hay una larga lista de ese tipo de cosas. Así que, por tanto, puede ser que los que generan esas teorías, obviamente su salud cognitiva, como dice Luis Rodríguez Franco, pues no estén bien esas personas, pero también muchas veces porque es que hay unos intereses económicos, políticos, de cualquier otra índole. Y Muy bien. Lo de Rubén, perdón, que no, así, magnífica, dice, es una reacción de más o menos lo que acabo de decir, ¿no? Es decir, que la teoría de la conspiración es lo que he dicho en cuanto a los que lo generan. Y en cuanto a los que son creyentes, pues ya hemos dicho, generalmente, pues minorías étnicas, pero minorías en general, no solamente las étnicas, personas que tienen un papel no destacado dentro de la sociedad, personas que, bueno, se encuentran angustiadas, con sensación de exclusión social, son más propensas. Y también, por supuesto, se ha visto, aunque no es garantía completa, que a menor formación es más probable el hecho de que se pueda creer en teorías de la conspiración. Vale, y aquí entra la pregunta de José, entraría la pregunta de José respecto de si las fake news como tal pueden ser una teoría de la conspiración, se pueden considerar como tales. Y Luisa, a raíz de lo que comentaba, dice, ¿cómo es posible que la generación con más acceso a la información sea tan sensible también a las teorías de la conspiración? Y ahí entramos un poco en lo que en una de las cuestiones que a mí me había también comentado, dice que se veía que afectaba sobre todo a las personas quizás con menos capacidad de información o menos crédulas respecto a la información y a otras como políticos, periodistas, etcétera, que tienen tanta información. O sea, si esto es una necesidad que tiene el ser humano de dar respuesta a tantísima información, o sea, buscar respuestas simples a preguntas complejas. Bueno, pues vamos a ver. Lo de la fake news, la Fundeu, que es la Fundación para el Español Urgente, nos recomienda que digamos noticias falseadas, ni siquiera falsas, porque cualquiera puede dar noticias falseadas. Yo a lo mejor me parece haber visto algo y digo tal cosa, ¿no?
pero eso es algo diferente a que tenga intención de engañar a otro. Y por eso en lo que se conoce como fake news, pues realmente deberíamos traducirlo como noticias falseadas. Yo creo que aclara bastante, ¿no? Pero las noticias falseadas o fake news no son exactamente, ¿no? Porque yo puedo decir, yo qué sé, esto lo ha hecho fulano y ya está. Y, por ejemplo, fulano te ha querido dañar, por ejemplo, ¿no? Y es mentira, a lo mejor, ¿no? O sea, que ha hecho todo para que tú te tropieces, te caigas y te partas una pierna, supongamos, ¿no? Eso es una fake news porque realmente es una falsedad, es una mentira, es una mentira. Sin embargo, las teorías de la conspiración ha de tener esas características que antes he dicho, es decir, tiene que ser más de una persona. Acordémonos de lo que he comentado de que es respirar juntos, la palabra de la que procede del latín, y además tiene que ser un grupo que se considera poderoso y que además hay una trama y que las cosas no suelen al azar, sino que hay un diseño, no ocurren por accidente, sino que está planificado. Esas características son las que hace tener la teoría de la conspiración para denominarlas como tales, para diferenciarlas de otras cosas. Porque, por ejemplo, lo de los mitos, que antes yo lo estoy investigando, los mitos científicos, sobre todo en psicología, pues es así, es decir, son sencillamente errores que tienen las personas en relación con temas de carácter psicológico. Por ejemplo, hay una de las cosas también, aparte de que solo utilizamos el 10%, lo cual es de nuestra capacidad cerebral, lo cual es un mito, es una mentira. También, por ejemplo, el pensar que si cuando uno está enfadado, pues se pone a pegar golpes, rompe cosas y tal, eso es bueno porque descarga, ¿no? La investigación nos dice que al final esa persona tiene menor control para precisamente no exteriorizar la violencia y llegar a ser violento. Al contrario, es más peligroso, ¿no? Con respecto a la pregunta de Luisa, es que algo que yo siempre, que he dicho más de una vez, precisamente estamos en unos momentos en los que tenemos una gran cantidad de acceso a la información. Y por tanto, ya no es tanto el hecho de que la disponibilidad, sino el mejorar en criterios de saber seleccionar, por un lado, la información. Porque resulta paradójico. Pero claro, Internet, que es una herramienta muy poderosa, tiene el siguiente inconveniente, y es que junto con información de una gran calidad nos encontramos muchísima. Porque claro, la información está en Internet prácticamente de todo, se puede decir. Pero la calidad de la información es crucial. ¿Qué ocurre con nuestros estudiantes? Y eso lo he comprobado. Cuando se le encargan los típicos trabajos, y ya no digo solamente los trabajos de los cursos corrientes, sino los trabajos de fin de grado y los trabajos incluso de fin de máster, o incluso a veces las tesis doctorales, que me he encontrado pues referencias de ese tipo. Se pone Google, si acaso Google académico, y lo que vaya saliendo, y lo primero. Entonces, tenemos que desarrollar todos, ¿sí? Yo no digo solamente el que se dedique a investigar, todos tenemos que desarrollar habilidades para saber discriminar. Lo mismo que el chef de un restaurante que va al mercado tiene que saber discriminar, ver muchos productos del tipo que sea de verdura, de fruta, de pescado, de carne, y tiene que saber aprender a discriminar cuál es el producto que tiene más calidad y que mejor le puede ofrecer a sus clientes. Pues bien, con respecto a nosotros mismos y con respecto a aquellos que tenemos que hablar a los demás, tenemos que desarrollar esas habilidades. Y eso se puede aprender, aunque sea más o menos difícil, pero se puede aprender. Lo que pasa es, se hace. Antes he dicho lo del el pensamiento crítico y el pensamiento analítico. Sí, es que está muy bien de ser crítico, pero si crítico solamente para oponerse a lo que hacen los demás, es insuficiente. Hay que aprender. Y para eso tenemos que utilizar el método socrático de ir indagando en las palabras que utilizamos, en la evidencia que hay, etcétera, etcétera. Y así que, por tanto, ese es el inconveniente, que no se tiene un pensamiento crítico a la hora de buscar información. Y por eso en muchos estudiantes y en muchas personas se instauran creencias que son con las repercusiones negativas que puede tener, porque algunas, es como si yo digo ahora mismo, pues yo me creo que son de verdad los Reyes Magos. No tiene mayor importancia, no me va a hacer ningún tipo de daño. Ahora, si yo digo que el virus no existe y yo me niego a ponerme una mascarilla y sobre todo a mantener la distancia social y a no lavarme las manos, aparte de que se me diga que soy una persona poco higiénica, que duda cabe, que indudablemente sí puede tener una repercusión crucial en cuanto a mi salud.
No escucho, vuelvo a no escuchar. Continuamos con las felicitaciones. Luis Bueno comenta, dice, estamos en un estado constante de incertidumbre. Es posible estar al día en el estudio de cada noticia para saber si una noticia es real o falsa. Dice, se tendría que estudiar a fondo la conspiración. Y eso no lo pueden hacer, y eso no todos lo pueden hacer. ¿Qué hacemos entonces? Precisamente cuando no se pueden verificar, que es una de las primeras cuestiones que comentaba, no se pueden verificar obviamente esas noticias o esas teorías de la conspiración. Y María Ángeles comenta, también dice, me gustaría preguntarle si en la gestión de estas teorías de la conspiración hay más de desconocimiento o de intencionalidad por parte de quien las pone en circulación. Bueno, intencionalidad o desconocimiento. Vamos a ver. En cuanto al tema de la verificación, es verdad, no podemos estar continuamente verificando todo, pero por eso he terminado diciendo tener un escepticismo saludable. Quiero decir, no creérselo a la primera. Y aquellas cosas, sobre todo, que nos van a repercutir, porque mira, no podemos saber de todo, como es lógico, y no podemos atender a todo en la vida. Es imposible, lo sabemos. Esto es una perogrullada, pero es así, no podemos saber de todo ni podemos atender a todo, ¿no? Pero sí tenemos que tener ese escepticismo saludable en aquellas cosas que pueden repercutirnos a nosotros y, por supuesto, a nuestros seres queridos y al resto de la comunidad. Es decir, que eso es así, ¿eh? En un tema como este de la COVID-19, indudablemente, bueno, si uno piensa, bueno, que esto, supongamos, ¿no? Bueno, pues esto ha sido un error, indudablemente, bueno, pues que se ha escapado el virus, eso de lo del laboratorio. Pero si esta persona después tiene las medidas de seguridad, no tiene mayor problema, ¿no? Pero cuando se cree, como ya he dicho, lo de las estelas químicas, cuando se dice que el virus no existe, cuando se dicen ciertas cosas que lleva al abandono de las medidas de seguridad, eso ya genera un problema para uno mismo y para nuestros seres queridos. Y está visto, bueno, que cuando entra una familia, una persona, el riesgo de que el resto de las personas se vean infectadas es tremendo. Además, la carga viral, parece ser que la carga, y yo no lo digo ya, vamos, por lo que he leído, ¿no? De profesión, que la carga viral, además del primer paciente, es menor que la de los otros, y entonces con lo cual puede ser mucho más peligroso para su familia, ¿no? Así que, por tanto, no podemos verificar todo en relación con la primera de las preguntas, pero sí conviene que lo hagamos en aquellas cosas que nos afecten primordialmente. Ahí sí tenemos que interesarnos por conocer más a fondo. Y en cuanto al tema si hay intencionalidad, desconocimiento, hay algunos que tienen intención, por supuesto, en su difusión. Crean canales en Internet, lanzan audios, etcétera, etcétera. Pero después hay otras personas que cuando las difunden es porque, bueno, se las creen y ya está. No lo hacen con mala intención, indudablemente, ¿no? Pero en sus inicios, es raro que no tengan una intencionalidad, ¿eh? Es raro que no la tengan. Muy bien. El tema de las redes sociales. Pregunta Fernando que qué porcentaje de éxito tienen en las teorías de la conspiración canales de mensajería instantánea como WhatsApp, por ejemplo. Pues mira, yo ahora mismo no tengo los datos aquí a mano, ¿no? Pero se han hecho estudios sobre lo de las redes sociales, ¿no? Es decir, cuando apareció lo del COVID, en Twitter, en Facebook, y lo hay por ahí. Lo que pasa es que no me acuerdo exactamente, ¿no? Y se veía que había un porcentaje muy grande de esos mensajes que se lanzaban que eran teorías de la conspiración o las fake news o lo de las noticias falseadas, ¿no? Y claro, pasa lo siguiente. Hay un fenómeno psicológico que cuando tenemos un exceso de información, no nos da tiempo a reflexionar sobre ellas, a matizarlas, a buscar sus pros, sus contras. ¿Y qué ocurre? Que ante esa avalancha, porque además aparecen nuevas noticias, aparecen nuevas informaciones, ante esa avalancha, al no hacer un análisis crítico, pues resulta que terminamos asentándola sin darnos cuenta y sobre todo cuando son repetidas. Ese es el gran inconveniente que tiene. Entonces, las redes sociales que son tan eficaces para lanzar mensajes, pues, ¿qué ocurre? Que tú las recibes, pero recibes una, otra y otra y otra. Tenemos que vivir haciendo muchas cosas, trabajando. Si no estamos trabajando, pues estamos haciendo otras actividades, etcétera. Y no nos da tiempo, insisto, a hacer un análisis crítico. Y al final se nos asientan en la cabeza. Y mucho peor si además resulta que nos vienen otras diferentes. Con lo cual,
el tiempo pasa y esas son las que van quedando. Y hay ese inconveniente y eso se ha estudiado concretamente, lo acabo. Muy bien, pues Maribel del Pino pregunta, dice, en primer lugar, muchas gracias por la interesante conferencia. Dice, desde su punto de vista, ¿hasta qué punto cree usted que sería beneficioso o perjudicial perseguir a los cooperacionistas por un delito de salud pública y que se les juzgue ante la ley? ¿Dónde estaría el punto medio para tratar a esos individuos? O sea, un poco como, ¿hasta cuándo las teorías de la cooperación las tenemos como buenas, ¿no? Como inocentes y cuando son perjudiciales, cuáles son perseguibles jurídicamente, legalmente? Bueno, en principio, la pregunta es muy interesante porque da pie a un debate, ¿eh? O sea, que esto se podría hacer un debate, una mesa redonda en relación con esto y que habría que invitar a personas de distintas disciplinas, ¿no? Tanto jurídicas como psicológicas, sociológicas y antropológicas, etc. Porque la pregunta es interesante. Hombre, en principio lo deseable siempre es que surja del debate, de la argumentación, el que las personas pues cambien, ¿no? Y también las repercusiones que tendrían de la teoría de la conspiración. Realmente es cierto lo que dice la que hace la persona, Maribel del Pino, me parece que has dicho, ¿no? La has nombrado, ¿no? Si no me he confundido. Sí, correcto. Exactamente, ¿no? Es decir, la pregunta que hace Maribel lleva razón. Es decir, porque determinado tipo de teorías de la conspiración tienen unos efectos sobre otras personas más incrédulas o personas con menos formación y obviamente, posiblemente creo que en un primer momento, digo yo, habría que considerar hasta qué punto afecta negativamente y hasta qué punto puede ser punibles, porque sobre todo cuando se sabe que lo que se está proyectando es una falsedad. Porque, insisto, hay quien se lo cree y lo dice porque está convencido de ello, pero no, hay gente que tiene una notoria y profunda intención de sacar algún beneficio de aquello que está pasando. Y esto enlaza precisamente con la pregunta de Charo, de Antequera, que decía, ¿cree que las teorías de la conspiración actuales en el COVID están promovidas por algunos intereses ocultos? Bueno, normalmente suele haber eso, ¿no? O sea, por ejemplo, hay quien hace sus buenos negocios, no voy a nombrar ninguno en particular, no se vaya a creer que estoy en contra de ello, ¿no? Pero, por ejemplo, lo he nombrado antes, ¿no? Hay la gente que son que más creen en la teoría de la cooperación, pues se ha visto que tienen una mayor tendencia a determinado tipo de cosas, como por ejemplo la medicina tradicional, determinado tipo de alimentos, que se dicen que se le pone la etiqueta de ecológico, de orgánico, que a lo mejor que no lo son, pero se les pone, el tema de los complementos hierba, es decir, que se ha visto, ¿no? Y después hay otros, pues por ejemplo, el tema a nivel político, por ejemplo, ¿no? Pues hemos visto cómo determinado tipo de echarle la culpa a inmigrantes, por ejemplo, de ciertos problemas, ¿eh? Pues resulta que eso también tiene sus beneficios, así que por tanto, efectivamente los hay, ¿no? Hay otras que nacen, pues a lo mejor por eso, porque ya digo, yo no sé si tengo por aquí algo, eso, ¿no? Por ejemplo, no sé si fue con los Illuminati o con qué grupo de esos que dicen que nos van a dominar, pues hubo un pastor, eso que yo creo que no estaba muy bien de la cabeza, pero sin embargo, hay una cuestión, es que por ejemplo, gente que hacen esto, pues venden una cantidad de libros impresionante. Por ejemplo, nadie se atreverá a llamarlo conspiración de Gary Allen y de un tal Abraham en Estados Unidos y se ha vendido pero montones de libros. Y los del Club Bilderberg ese, pues resulta que exactamente hay gente que tiene montones de libros y que se vende muchísimo, es decir, que hay un beneficio. Esto es muy similar en cuanto al tema de los beneficios con lo de las dietas milagros para mantener el tipito, ¿verdad? O mantener el peso que uno quisiera tener. Es decir, dietas que no están demostradas que sean eficaces, algunas o muchas de ellas que son peligrosas y sin embargo, bueno, pues tienen una cantidad de ingresos económicos que son verdaderamente sorprendentes y que no están demostradas, ¿eh? Y que además, cuando desaparece una dieta de esas, aparece otra, ¿eh? Pues lo mismo pasa con estas cuestiones que estamos hablando de las teorías de la conspiración.
Pues enlaza perfectamente esta respuesta que comentabas con lo que comentaba Cristina respecto a las evidencias que los sanitarios han ido dando a la pandemia y cómo han ido, digamos, avisando de la gravedad que venía la pandemia y, digamos, la falta de correspondencia, por lo menos apunta a ella, respecto de los políticos que no han ido, digamos, a la par que la urgencia que marcaban los sanitarios. Y dice, ¿no ve usted que más que las teorías de conspiratorias lo que ha hecho que los ciudadanos no se adhieran a las normas sea la falta de transparencia política y la pasividad de estos ante la situación? ¿Eso ha podido contribuir? Bueno, yo antes en la exposición he hablado algo de eso, lo he apuntado, ¿no? Pero que no es algo nuevo. Y comentaba el libro de Jean Delimot, que es francés, El miedo en un accidente, que coge la referencia a unos cuantos siglos del pasado, ¿no? Y resulta que, bueno, pues él analizando el comportamiento de los gobernantes de distintas zonas del entorno europeo, pues efectivamente cuando llegaba la peste, pues resulta que lo ocultaba. Entonces, al margen de lo que le dijeran los médicos, al margen de lo que le dijeran los sanitarios de la época, pues ellos hacían lo que les daba la gana. Y también incluso algunos he mencionado que resulta que, bueno, que promocionaban lo que era el regocijo público, ¿no? La falta de transparencia se ve que es algo que propicia indudablemente. Por ejemplo, en política, por ejemplo, en España tenemos una ley de los secretos oficiales de la época de Franco y todavía no se ha modificado. ¿Y eso qué hace? Pues que sobre temas de carácter político, pues no es extraño que de vez en cuando salgan cosas, teorías, ideas que no se corresponden porque con la realidad que realmente que fue en su día. Pues ¿por qué? Pues porque no se tienen los documentos, no se ha podido investigar suficientemente. Y bueno, he nombrado de un ministro aquí en España que concretamente le hicieron una entrevista y yo me quedé sorprendido porque la verdad que tenía muchísima honradez, honestidad cuando declaró eso, ¿no? Diciendo, hombre, nosotros no vamos a decir nada que puede inquietar a la gente. Entonces yo percibí que ahí estaban tratándonos, por un lado, como un estado paternalista, es decir, como a la gente inmadura, a niños pequeños, que vamos a protegerlos de las malas noticias. No, a los niños hay que dar las malas noticias sabiendo según su nivel de edad. Pero los adultos, que ya estamos desarrollados, nos tienen que decir la verdad, nos tienen que decir realmente lo que está pasando. Y lamentablemente no pasa, ¿no? Y se nos dicen que el virus ya está vencido y cosas así por el estilo, ¿no? Totalmente. Así que la falta de es un elemento que propicia mucho, indudablemente, la formación de las teorías de la conspiración, porque todo el mundo, incluido el que le está hablando ahora mismo, ¿no? A mí me gusta saber de las cosas importantes que me afectan y que afectan a mis seres queridos y a todo fin, a la comunidad a la que pertenezco, me gusta saber por qué suceden esas cosas. Totalmente. Y viene perfectamente para ilustrar la siguiente pregunta que le hace Juan Carlos Jara, relativa al tema de los medios de comunicación. Dice, ¿cree que en qué medida, además, tendríamos que hablar con el tema de los medios de comunicación? Porque se ha comentado algo de los periodistas y de los medios de comunicación. Dice, ¿cree que el papel de los medios de comunicación es importante? Ahora mismo no lo parece mucho, pues estamos en una situación de sobreinformación sobre el COVID-19 y, en cambio, las teorías de la conspiración continúan en pleno auge. Quizás el papel de los medios de comunicación es más a largo plazo, realizando una labor de difusión de la cultura de la investigación a muy largo plazo, de manera que vaya calando poco a poco en la sociedad. Bueno, el papel de los medios de comunicación me parece crucial, indudablemente, ¿no? Y hay de todo, indudablemente, pero en general yo creo que los periodistas funcionan bastante bien. Hombre, como es lógico, al no ser experto en temas sanitarios, muchos que no lo son, algunos sí pueden serlo, pues claro, deben recurrir a las fuentes que sean más fidedignas. Es cierto que hay algunos medios que lanzan, pero que es que son de dudosa credibilidad algunos de los medios. No hace mucho, uno que últimamente estaba muy en el candelero, se me ocurrió ver, y aquello es una especie de panfleto, ¿eh? Pero yo creo que los medios de comunicación actúan bien. Lo que sí tenemos que hacer, lo digo claramente, aquellos que nos dedicamos a la docencia, nos dedicamos a la investigación,
que por nuestra profesión tenemos una serie de conocimientos, debemos tener más presencia en los medios de comunicación para divulgar, para difundir. Y eso es una de las razones por las que hemos hecho esto, aquí en la Fundación Centro de Estudios Andaluces. Porque eso de estar en una torre de marfil, como decía Mario Bunge, el filósofo Mario Bunge, ¿no? Que los científicos, los universitarios, están en una torre de marfil, ¿no? Y que no, más allá de sus cuatro paredes, no divulgan nada, eso yo creo que no debe ser así. Así que, por tanto, yo creo que tiene que haber una alianza entre los medios de comunicación y, en este caso, de las teorías de conspiración en relación con la COPI, una buena alianza. Cadenas de televisión lo están haciendo, medios de papel, medios también en Internet lo están haciendo, y yo creo que tiene que ser muy bienvenido. Ahora bien, pasa una cosa, lo que se ha denominado la infodemia, es decir, el exceso de información. En psicología se ha estudiado cuál es la certeza que puede tener un profesional según la cantidad de información. Y se ha visto que cuando hay muy poca, la certeza para hacer un diagnóstico o una buena evaluación del paciente o de la persona, en fin, que tenemos delante, pues resulta que es más fácil errar porque nos falta información. Pero también se ha visto que cuando hay un exceso de información, nos perdemos más de una vez y al final podemos también errar, precisamente porque nos perdemos en detalles. Entonces, lo mismo que decía, que con respecto a lo de Internet y a otros medios, conviene que desarrollemos habilidades para saber filtrar aquella información, aquel conocimiento que es el más adecuado, que es el más certero, el que más está en función de lo que nos dice la ciencia, pues tenemos que desarrollar también, en cuanto al tema de la información que nos llegue de los medios de comunicación, saber cuáles son los más creíbles, cuáles tienen un mejor tratamiento, y eso se desarrolla. Solamente, claro, que hay que pasar tiempo y hay que aprender, porque a veces hay cosas que te destacan en función de cómo dicen una cosa, cómo dicen la otra, y poquito a poco, con el paso del tiempo, uno va discerniendo cuál es lo más adecuado, lo más certero y lo más válido. Muy bien, pues seguimos. Agustín Consiglieri dice: felicidades, Paco. Desde luego, como dices, la clave está en el pensamiento crítico y en el razonamiento analítico. Ya Schopenhauer y más recientemente Schlinker nos dan argumentos para hablar con fundamentalistas y ven Goldacre de la mala ciencia. Juarelli dice: enhorabuena, don Francisco Revuelta, veo que la temática es muy interesante y ocuparía muchas sesiones de webinar, efectivamente, lo hemos comprobado. Juan Carlos del Río: profesor, ¿piensa que las teorías de la conspiración pudieran ser una respuesta a la desconfianza por las estructuras de poder y las versiones oficiales transmitidas a través de los medios que controlan? Una rebelión ante la máquina de la verdad, por ejemplo. Sí, bueno, agradezco las felicitaciones anteriores y haber citado a Schopenhauer, que por cierto, era, vamos, pegaba, como quien dice, en términos taurinos, unos puyazos de cuidado, ¿no? Y la mayoría, digamos, en fin, los ignorantes que están ahí cuando... Era el filósofo del pesimismo, pero era enormemente agudo. Y, por cierto, invito a que se lea algunos libros de Schopenhauer, porque tiene unos aforismos maravillosos y de mucha aplicación en los tiempos actuales, ¿no? Así que muchas gracias, Agustín Consiglieri, por habérmelo dicho, ¿no? Con respecto al tema efectivamente, también cumplen esa función que acaba de decir el profesor Reo. Es decir, que muchas veces hay una desconfianza y, como es lógico, se reacciona, se está en contra de las versiones oficiales, y realmente es así. Así que por eso es necesaria la transparencia. Algo que se viene pregonando continuamente dentro del mundo político, ¿no? Y yo no quiero derivar la conversación hacia el tema político, porque además es un campo que también a mí me atrae como ciudadano, ¿no? Como ciudadano que soy, ¿no? Pero es cierto, o sea, en los últimos tiempos se ha ido produciendo una desconfianza muy grande en los políticos, con un inconveniente además, y es que se ha generalizado. O sea, dice, todos los políticos o los políticos como si fuera una entidad en la que todos estuvieran salpicados de falta de honradez y de cosas así. Y no es cierto, ¿eh? Por supuesto que los hay, pero los hay también de gente que no son políticas, ¿eh?
Y entonces, bueno, ante esa desconfianza que se ha producido en los gobiernos, en los partidos políticos, bueno, es una forma de reacción de estas teorías de la conspiración, porque claro, si no confío en esos políticos y a mí me dicen que esto es de tal forma o de la otra forma, pues digo, seguro que me están engañando. Y al pensar eso, pues que busco una alternativa. Así que, por tanto, estoy de acuerdo efectivamente con eso. Perfecto, bueno, pues Antonio Luque de la Rosa da también sus felicitaciones y Susana Contreras Escudero también sobre la magnífica ponencia. Yo para terminar, habríamos ya concluido, pero no me quiero dejar una cuestión que me ha surgido también al principio. Ha comentado, profesor, que las teorías de la conspiración han surgido a lo largo de la historia y además en todas las culturas. Es algo, digamos, parece que es algo inherente al ser humano, ¿no? El buscar, el simplificar, dar respuestas sencillas precisamente a estas cuestiones complejas. ¿Es algo cultural o innato? Bueno, tiene que ver con la evolución cognitiva, ¿no? Es decir, de nosotros que hemos ido evolucionando a lo largo de los siglos, de muchos siglos, indudablemente. Y bueno, llega un momento en que cognitivamente el ser humano pues empieza a hacerse preguntas y ya es una necesidad por esa capacidad cognitiva que tenemos de preguntarnos y de reflexionar. De ahí también surge la ética, ¿no? E inicialmente, ¿a qué recurre el ser humano? Pues recurre a darse explicaciones que son mitológicas. Karen Armstrong, que es una especialista en el tema de la mitología, y tiene libros dedicados a eso muy interesantes. Tiene uno pequeñito, lo recomiendo para aquello, me parece que historia mínima o historia pequeña o común, yo qué sé, de, más o menos, ¿no? De los mitos, que lo recomiendo porque uno lo puede aplicar a esto que estamos hablando, ¿no? Pues Karen Armstrong concretamente lo dice, es decir, que los mitos cumplen esa función. Es decir, por ejemplo, cuando nosotros vemos la mitología de cualquier pueblo, de cualquier cultura, eso sí, no es que sea innato, pero sí se ha dado en todos los pueblos, todas las culturas, como consecuencia precisamente de esa necesidad que nos crea el tener respuestas a todas aquellas cosas que nos acontecen, por lo menos de una cierta entidad, ¿no? Entonces, Karen Armstrong pues, lo habla ahí, ¿no? Entonces, cuando vemos, por ejemplo, el tema cultura, voy a citar la griega, que es la que más quizás tenemos más influencia en la cultura occidental, ¿no? Cómo ellos pues empiezan a preguntar del universo, de cómo está hecho, de qué está hecha la materia, y aparecen todos estos filósofos que inicialmente la filosofía estaba totalmente unida a la ciencia y interesaba precisamente intentar explicar el mundo y explicar el universo. Aparece la teoría de los átomos, aparece que sí, bueno, todo fluye, no fluye, lo sabemos, todo ese tipo de cosas. Y también a nivel religioso, para dar una explicación del fin, digamos, de la causa última, aparecen los mitos de los dioses griegos, que tenían una cantidad de características humanas impresionantes, de celos, de venganzas entre uno y otro que son tremendas. Hubo uno de los filósofos, que no me acuerdo de qué sitio era, ¿no? Que decía, si los animales hubieran creado los dioses, seguro que tendrían las características de los animales, no de los humanos, ¿no? Eso es así, ¿no? Pero eso es por una necesidad, gracias a esa diferencia que tenemos genética de los genes, de nuestros cromosomas, con respecto a otro tipo de animales. Es decir, que podemos hacernos preguntas. Si no fuera así, tampoco hubiera nacido la ética. Y no nos hubiéramos planteado qué es el bien y qué es el mal, que para mí quizás sea uno de los aspectos cruciales del avance humano. En la película 2001, Odisea en el espacio, cuando ese homínido resulta que tira hacia arriba el hueso, pues hay quien lo interpretó como era el comienzo, cuando utilizaba el hueso como un martillo, como herramienta, decía, ahí empezó el ser humano. Yo creo que el gran avance y la definición concreta del ser humano tiene un impulso vital cuando resulta que el ser humano se plantea qué es lo que está bien o qué es el bien y qué es lo que es el mal, ¿no? Pero es una necesidad, indudablemente, y que feliz el tener esa necesidad, porque eso nos ha hecho progresar, a veces negativamente, y hay que corregirlo, pero también muy positivamente. Pues bueno, profesor Revuelta, creo que con esta magnífica reflexión podemos dar por concluida la sesión. Han sido más de una hora y media, casi una hora y media, justo la que hemos estado conversando y disertando y escuchando su magnífica ponencia y comentando todas las cuestiones relevantes que han salido a colación de la gran afluencia de público, de asistentes que han tenido también en el día de hoy.
Y sin más, pues nada, emplazarles a que una vez más a que sigan todos los canales de la Fundación a través de las redes sociales y nuestro boletín de noticias. Y bueno, le esperamos en un próximo webinar de nuestra Fundación. Profesor Revuelta, de verdad, muchísimas gracias por este magnífico coordinación del ciclo, por esta magnífica ponencia y muy buenas tardes. Pues muchas gracias. Volver a lo mismo. Además, estoy viendo aquí que incluso hasta desde Grecia han conectado con una psicóloga que fue alumna nuestra en el máster oficial que yo dirigía de Salud y Calidad de Vida, Sara Eleni Prachi. Y bueno, recordarle a todo el mundo, bueno, darle muchas gracias a todo el mundo que ha estado asistiendo por las preguntas. Muchas no son posibles responder porque no hay tiempo. Y emplazar, haremos nuevamente el lunes que viene para hablar de la adherencia, es decir, lo que es el cumplimiento con las normas terapéuticas en el ámbito de la COVID-19. Así que muchísimas gracias y hasta el próximo lunes. Adiós, buenas tardes.